intervención de Estados Unidos? ¿Han conversado ustedes, la familia, los amigos, se irían, se quedarían, se vendrían acá a Colombia? ¿Qué es lo que han pensado? Hermano, intervención no va a haber, la gente debería de sacarse eso de la cabeza. Vienen por unos delincuentes, por la policía. Si llegaran por esos delincuentes, entonces, ¿saldrían ustedes o se quedarían? No, porque íbamos a salir si no va a pasar nada. O sea, sacan a los delincuentes y la gente va a estar feliz porque queremos que solo que saquen a los delincuentes. Se sacan a los delincuentes y el gobierno que ya le dimos el pueblo, que ya votaron, que ya es un presidente electo, entraría a Venezuela y ya pues yo creo que eso es lo que sigue, ya los políticos saben que sigue, pues lo pasa a seguir. Entonces, miren, me parece que es una postura correcta la que tiene este joven venezolano. Porque, en efecto, hay mucha desinformación al respecto de lo que pasaría en Venezuela después de un cambio de régimen. Porque mucha gente utiliza los basamentos de los últimos 25 años, principalmente países del Medio Oriente. Ahora, esto es una vez más el gran desconocimiento del tema venezolano. No, bueno, Estados Unidos tiene un historial en el que la gran mayoría de sus intervenciones han dado un resultado peor, no solo para los intereses estadounidenses, sino para la población de los países intervenidos de lo que estaba antes, y eso es objetivamente hablando cierto. Sin embargo, el problema de este caso es, en Venezuela no existen esos problemas de una falta de cohesión social, al contrario, la gran mayoría de venezolanos está pidiendo justamente una operación quirúrgica, porque si supuestamente el resultado va a ser terrible, va a ser peor que el que ya está en Venezuela, porque la gran mayoría de venezolanos apoya el que Estados Unidos haga una operación en Venezuela para sacar al régimen chavista del poder. ¿Será quizás porque esos venezolanos saben lo que es el régimen chavista? ¿Será quizás porque esos venezolanos han tenido que ganarse más de una década de absoluta penuria y sufrimiento y crisis y una juventud destruida, familias rotas, millones de personas que tuvieron que dejar el país? ¿Será quizás por eso? Eso tendrá quizás algo que ver con el hecho de que ahora estén apoyando el que Estados Unidos haga algo que ya se sabe de forma interna, los venezolanos no tienen las herramientas de hacer. John Patrick, eres un desastre. Epa, mi llave, saludos, feliz martes, feliz tarde. Bueno, yo creo que entre la mezcla de resentimiento social, supuestamente tengo entendido que a la familia de John Patrick le expropiaron una hacienda o algo por el estilo, algo terrible que no debió haber sucedido, y es uno de los elementos por los cuales no soy chavista, pero ya pasó, supéralo. Y por otro lado, pues tal vez la intención de que otros, los hijos de otro, aunque creo que John Patrick no tiene hijos y por eso no entiende la importancia de no arriesgar los hijos de los demás, porque no te gustaría que arriesgaran los tuyos, es capaz de poner en el tapete cosas falsas como las que está diciendo él. Primero, para corregir al niño Visa Hollywood, que está ahí hablando, que está en Colombia, no está en Venezuela, una extracción es una intervención. Cualquier acción de otro país es una intervención. De hecho, Estados Unidos está interviniendo en Venezuela desde hace muchísimos años, confesado por ellos mismos y reafirmado por Goudreau, el mercenario que el grupo de Juan Guaidó, Leopoldo López y María Machado le pagaron para generar caos en nuestro país y desvivir al presidente y otros miembros. Sigue sin ser comprensible cómo es que ganaron unas elecciones y no tienen 8 millones de personas para alzarse y que se vean, alzarse en el país y se vean físicamente. ¿Por qué no se ven? Es que yo no comprendo aún cómo después de año y medio esa gente no se ve. Y digo que no se ve porque en la primera manifestación que llamó la señora María Machado tras el 28 de julio y que sus comanditos no lograron los objetivos de acuerdo a la postura del gobierno, apenas logró convocar en una zona del este, una zona segura para la oposición, 55.000 personas. No sucedió nada ese día, llamaron nuevamente a otra convocatoria y siendo la anterior bastante segura porque no fueron más, fueron solamente 15.000, luego 5.000 y luego vino el desastre, que yo creo que ese fue el elemento que permitió ver la locura de este grupo de oposición, el de las pinturas de labios. Luego vino el 9 de enero, todos lo sabemos, 1.500 personas en Chacao, tuvieron que inventar la historia de la carterita para que no se viera el fracaso que había tenido la señora Machado. Fracaso tras fracaso, una fracasada serial. Yo creo que el único que tiene un desconocimiento de la realidad venezolana eres tú, John Patrick, porque tú no vives en Venezuela. Y más allá que no vives en Venezuela, eres de la generación Hollywood, de esa que se crió creyendo que todo lo que las películas de Hollywood te dicen es verdad. Y cuidado, yo también vengo de una generación que Hollywood es bastante larga en el tiempo. Pero creo que la madurez nos ayuda a darnos cuenta cuando el cine es realidad y cuando el cine es mentira. Tú todavía no has llegado a esa madurez. Tienes las horas de hablar de una cohesión social. Bueno, ahí hay 30% de las fuerzas de la Fuerza Armada Nacional, de la Fuerza Armada Estadounidense está en el Caribe. ¿Dónde está la cohesión social para que le pidan a esas fuerzas que entre? Miedo. Y es que le tienen miedo a las fuerzas nacionales bolivarianas. Mira, compadre, cuando un pueblo se levanta no hay miedo que lo pare. Y el venezolano no es un cagón. Cada vez que dicen que tienen miedo, están diciendo que el venezolano es cagón. Así como la señora Machado acaba de decir que 60% de los venezolanos somos traficantes de polvo blanco y nuestras mujeres son prostitutas. Es decir, de cada 10 mujeres, 6 son prostitutas, 6 somos miembros de los carteles. Bajo ese mismo criterio, tú estableces tus máximas de que la mayoría está de acuerdo a lo que tú crees. Pero aquí en Venezuela, quienes estamos, vemos una realidad distinta. Y mensaje para la oposición como yo. La oposición venezolana realista y pensante. Este es el daño que nos quieren hacer. Nosotros sí podemos lograr cambios en Venezuela si nosotros cohesionamos, si nosotros armamos una oposición cohesionada con la verdad y no con las salidas de facto que esta gente quiere. El problema que hemos tenido en Venezuela no se llama el chavismo.
Fíjense que no. El problema que hemos tenido en Venezuela se llama la oposición machadista, leopoldista, guaidocista, LDCismo, etcétera, etcétera. Recordar que la gran mayoría de opositores venezolanos no quieren que Estados Unidos inicie una guerra en Venezuela. No quieren que Venezuela sea Irak o Vietnam o Afganistán 2.0. Lo que quieren es una operación quirúrgica particular para sacar del poder a la cúpula chavista. Eso es lo que se espera pueda ocurrir. Y a diferencia de la propaganda que están impulsando nuevamente muchas personas como Tucker Carlson y compañía, de que Venezuela tiene todos estos grupos, estos comandos que están ocultos en las montañas y en la selva y ellos van a bajar, una vez más es desconocimiento de lo que es la realidad venezolana. A lo único a lo que se sabe enfrentar estos grupos en Venezuela es a ciudadanos desarmados. Ahora, si tú de repente ya no pones a una abuelita a la que le están diciendo pégate a la pared y dame la cartera, y diciendo que pones a un grupo estadounidense militar, o pones inclusive a la Fuerza Aérea estadounidense, porque eso es lo que ocurriría. Entonces, una vez más, por mucha propaganda que quieran pintar de que Venezuela tiene todas estas cosas que están listas para ser desplegadas, los venezolanos sabemos que es paja. Los venezolanos sabemos que eso es paja. John Patrick, el efecto Hollywood lo tienes introducido completico hasta el duodeno. Mira, John Patrick, es al contrario. La que no le va a aguantar pela, ni siquiera en una semana, es las Fuerzas Armadas estadounidenses, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y yo no es que me esté llenando aquí de un patriotismo para hablarte. No. Te lo hago con un análisis desde el sitio de los acontecimientos. Déjame explicarte, muchachito, porque es que no estás comprendiendo. Aquí los únicos que han demostrado en el tiempo que son un pote de humo es las Fuerzas Armadas estadounidenses. Lo acaban de demostrar hace nada en Afganistán. En Afganistán, ellos dijeron, vamos a retirarnos ya porque ya no nos van a financiar más la operación aquí, ya tenemos 20 años. Por otro lado, ya dejamos un gobierno títere, como el de María Machado, de presidente, y hemos tenido años entrenando a las fuerzas militares leales a ese gobierno títere, así que tenemos control absoluto. John Patrick, pura paja, porque son chimbos, esos militares gringos son chimbos. Y la verdad es que no habían terminado de salir de Afganistán cuando los talibanes recuperaron el país después de 20 años. Lo que ha sucedido en otros países, como el caso de Siria, es que esos países vienen de confrontaciones militares donde las Fuerzas Armadas están agotadas. Aquí en Venezuela ha pasado todo lo contrario. Pero hay algo que tú no entiendes. Haz cualquier análisis profundo de cuál es la diferencia entre las Fuerzas Armadas de esos países y la de Venezuela y te vas a encontrar un detalle que es importante. En primera instancia, que no están agotados por un combate prolongado como lo han tenido esos países, y por el contrario, están deseosos de salir a combatir porque los han instruido en ese sentido. Nuestra Fuerza Armada Bolivariana tiene un fundamento ideológico bien formado, no de ahorita. Es que no está formado con el chavismo, está formado desde hace muchas décadas. Y aunque se cambió el modelo de defensa y de ataque de nuestro país, que se convirtió exclusivamente en defensa, y te voy a dejar un video al final para que entiendas lo equivocado que estás, de un generador de contenido que no es venezolano, ni tampoco puedes decir que es prochavista o de izquierda, porque sus otros contenidos son bastante, más bien es español y es bastante independiente, te vas a dar cuenta que el sistema de formación son bolivarianos. Y sabes una vaina, bolivariano rechaza frontalmente a lo que es la doctrina Monroe. Tú de eso no lo entiendes, John Patrick, porque tú no eres un carajo, tú eres un carajo fatuo, un tipo que a todas luces es banal, no tiene ideología, no tiene formación, no tienes una conciencia social, no tienes una conciencia nacionalista. Y por eso es que no lo entiendes, pero resulta que lo que traen las Fuerzas Armadas así. Y te voy a decir una cosa. Si algo ha logrado el chavismo en 25 años es que esa formación se consolide aún muchísimo más y el sistema te rechaza a quienes no están así. Yo no quiero decir que entre las Fuerzas Armadas no puedan haber factores que sean capaces de apoyar a un movimiento de gente como la Machado, pero no como la locura que presentaron en Washington Post de decir que apenas era un 20%. Están pelando bola. Ahora bien, John Patrick, te explico lo siguiente. Nada más bastó con ver el desfile que organizó Trump de sus Fuerzas Armadas en Estados Unidos para darse cuenta que esa vaina no sirve para nada. Si tú no logras tener ni siquiera un orden cerrado, que es básico para cualquier fuerza en cualquier mundo, no es que me dicen, bueno, es que ellos son gringos, actúan diferente. No, más bien ellos deberían ser así, más demostrar el poderío que tienen un orden cerrado. Mira cómo lo hace China, mira cómo lo hace Corea del Norte, mira cómo lo hace Rusia, porque eso te enseña disciplina. Mira el desfile de ellos, por eso es que nunca han hecho un desfile en Estados Unidos y a Trump jurando ustedes, que son los vendedores de potes de humo, que ustedes creen en las fantasías que tienen en la cabeza y cuando pusieron a las carajos a marchar, no sabían ni siquiera hacerlo. Esto te demuestra que no hay disciplina. Y tú mira, eso no importa, que no marchen cuando se tiren con un fusil, es la misma vaina. Y te repito, Estados Unidos no ha ganado una sola guerra en su vida, ni una sola. Lo que se ha hecho es robar los éxitos de los demás y cambiar las verdades en Hollywood. En cambio, esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su gran mayoría, para no decirte que todas, están bien comprometidos. Así que no tienes idea de lo que están diciendo. Pero también mientes cuando hablas de la mayoría en Venezuela que quiere un cambio. Sí, es verdad, yo siempre lo he dicho, 2/3 del venezolano es opositor. Al ser opositor quieres un cambio, pero un cambio por vía electoral verdadera. No por las trampas de la señora María Machado, ni tampoco porque venga Donald Trump a imponerse. Aquí todo el mundo dice, yo quiero un cambio, pero no voy a cambiar a Maduro por Trump. Ni tampoco quiero un títere de Trump. Lamentablemente, para esa posición sectaria que apostaba por María Machado, gracias a Dios ellos mismos se rayaron.
primero por su ineficiencia y segundo por mostrar que están vendidos al imperio. Y Venezuela no quiere ser imperio estadounidense. Un país que está tranquilo, es un país que está en diciembre, que está en Navidad, y eso a ese sector no le gusta, ¿no? O sea, eso también es un tema importante. Uno pone cualquier cosa en las redes, de un evento normal, de un evento deportivo, de una, no sé, de una celebración, y te atacan como si estuvieras mintiendo. Bueno, porque eso es el país, ¿no? Y yo no sé si detrás de toda esta confiscación de buques y todo este cerco, lo que se quiere, porque lo han dicho otras veces, es buscar o inducir una especie de implosión social, o sea, una especie de colapso de la gente, como cuando te están ahorcando y, bueno, no sé, y reaccionas violentamente, ¿no? Si eso es lo que están buscando, bueno, es otra vez la repetición de errores que no han producido ningún tipo de cambio en Venezuela.